Buenas noches. En este video quisiera que me acompañen a analizar las tensiones en este sencillo ejercicio, pero de una forma estática y dinámica. O sea, cuando tenemos la carga sin movimiento, totalmente estática, equilibrada, y cuando nuestra grúa está subiendo la carga, o sea, en forma dinámica, a una determinada velocidad. Vamos a analizar cómo cambian las tensiones para poder tener una idea de tal vez implementar ese pequeño cambio en tensiones para cuando hagamos nuestro aprendizaje. Bueno, el análisis estático es el que siempre se hace, ¿no? Para las tensiones, como vemos, las tensiones van a salir iguales. ¿Por qué? Porque están en igualdad de condiciones, están a un mismo ángulo horizontal, o sea, un ángulo con la horizontal, y tiene la misma longitud y altura. Entonces yo puedo decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2 y simplemente la voy a llamar tensión. ¿Ya? Ahora yo sé que la tensión es igual al peso sobre el número de lingas por 1 sobre el seno del ángulo. Yo lo voy a llamar alfa. Y entonces la tensión es igual a 3.5 toneladas sobre el número de lingas, que son 2, por 1 sobre el seno de 65 grados. La tensión va a ser igual a 1.93 toneladas. Pero aquí esto es masa. ¿Ya? Yo tengo que acostumbrarme ya a trabajar con fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la masa. Bueno, esto ya lo voy a poner en kilogramos. 1930 kilogramos por la aceleración de la gravedad, la cual es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo multiplico eso, me da 18.933,3 Newton. Newton es una unidad de fuerza que viene de multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es mi tensión para cada una de las cuerdas. Ahora voy a pasar a explicarles por qué prefiero trabajar ya con fuerza y no solamente con masa. Eso lo vamos a ver mejor en la parte dinámica. Bueno, ahora vamos a comenzar con el análisis dinámico. En el análisis estático, nosotros asumimos que todas las fuerzas en X son igual a 0. ¿Qué quiere decir? Fuerzas en X, o sea, fuerzas horizontales, son iguales a 0, o sea, que la carga no se mueve ni para un lado ni para el otro. Lo mismo asumimos que todas las fuerzas en Y son igual a 0. Quiere decir que esto ni sube ni baja. Ahora, para este ejercicio vamos a comenzar con la fuerza dinámica en el eje Y, o sea, para arriba. Vamos a asumir que la grúa está subiendo la carga, ¿ya? Entonces aquí las fuerzas en Y no van a ser 0. Las fuerzas en Y van a tener un valor. ¿Y cuál va a ser ese valor? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora les explico. Esta grúa está subiendo la carga a una determinada velocidad. Esa velocidad va a ser igual a 20 centímetros por segundo. O sea que en un segundo va a subir 20 centímetros. ¿Ya? Pero esto yo necesito analizarlo en un lapso de tiempo. El lapso de tiempo que me voy a dar es de 0.3 segundos. Con estos datos yo voy a sacar la aceleración.
que va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo. O sea, aceleración igual. Esto lo voy a convertir a metro. 0.2 metros sobre segundos sobre 0.3 segundos. Esto me da una aceleración de 0.67 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora yo hago el siguiente análisis. Aquí primero no se olviden que dijimos que las fuerzas en X no existen. Ya solamente vamos a tomar en cuenta las fuerzas en Y, o sea, las fuerzas verticales, en este caso hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Que la sumatoria de fuerzas en Y es igual, como dijimos, a la masa por la aceleración. ¿Esto a qué es igual? La masa, 3.5 toneladas son 3.500 kilos. Aquí abajo lo voy a hacer. 3.500 kilos por la aceleración 0.67 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da una fuerza igual a 2.345 newton. Ya hemos dicho que la fuerza, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, equivale a newton. Ya entonces hago el siguiente análisis. Sumatoria de fuerzas en Y igual a todas las fuerzas que están en vertical. Si esta es mi tensión, esto yo lo puedo descomponer en una tensión 2, en este caso en Y tensión 2 en X. Lo mismo, tensión 1 en X y una tensión 2 en Y. Acá vemos y ratificamos que la tensión 1 y la tensión 2, al ser las tensiones iguales y estar en sentido contrario, entonces se me van a eliminar. Por eso es que las fuerzas en X son 0. Me quedan las fuerzas en Y. ¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerza va a ser la tensión, esta es 1. Tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y son positivas. ¿Por qué? Porque van hacia arriba. El que va hacia abajo es el peso, entonces negativo, menos el peso. Sumatoria de fuerzas en Y igual a la tensión 1 en Y, tanto la tensión 1 en Y como la tensión 2 en Y son iguales, hemos dicho eso. ¿Ya? Pero no se anulan porque tienen el mismo signo, así que se van a sumar. ¿Ya? En vez de llamar tensión 1 en Y y tensión 2 en Y, yo simplemente voy a decir tensión. Y como son dos iguales, entonces las sumo. 2 veces tensión en Y. ¿Ya? Bueno, estas 2 veces la tensión en Y, para no escribir tanto, es igual a la tensión por el seno del ángulo, en este caso 65 grados, menos el peso. El peso es 3.500 kilos por, aquí sí tomo la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí dijimos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración, que es igual a 2.345 newton. Voy a escribir solamente N, para no escribir tanto newton.
Ya, esto es igual a 2 por la tensión por el seno de 65 grados menos 3500 kilos por 9.81. Esto me da igual a 34.335 newton. Entonces aquí que me queda solamente despejar la tensión. Ya, vuelvo a escribir 2342 newton. Este menos lo paso al otro lado a sumar 34.335 newton igual a la tensión. Esto que está multiplicando y esto que está multiplicando se van abajo a dividir al otro lado. Seno de 65 grados. Ya, entonces esto a qué me da igual, me da igual a 20.236 newton. Entonces esto es igual a la tensión. Ya, esto lo voy a poner así, 20.236 newton. Fíjense que en condiciones dinámicas mi tensión es de 20.236 newtons y en condiciones estáticas mi tensión era 18.933.3 newton. Ya esto es en dinámico, 18.933.3 newton estático. Entonces fíjense la diferencia, hay un poco más de 1000 newton de fuerza, o sea, un poco más de 1000 newton de tensión en cada una de las eslingas cuando la carga se está moviendo hacia arriba a esta velocidad. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que cuando estoy en condiciones dinámicas hay un aumento en la tensión de las eslingas. Si bien el aumento no es demasiado y está dentro del factor de seguridad que se toma cuando se hace el cálculo en condiciones estáticas, no está mal saberlo, no está por demás saber cuánto es el aumento. ¿Por qué? Porque podemos ir jugando. ¿Qué pasa si aquí mi velocidad de subida de la carga no es 20? ¿Qué pasa si yo quiero probar con una velocidad, por decir, de 40? Tal vez muy exagerado, ¿no? Entonces puedo ir jugando con los valores y puedo ir viendo cuánto va a variar mi tensión. Y aquí puedo tomar en cuenta, por decir, ¿qué pasa si hay un sacudón que la grúa se me fregue? Ese sacudón, ¿cuánto me va a afectar en velocidad? ¿Cuánto me va a afectar en la aceleración? Y a raíz de eso, ¿cuánto me va a afectar en la tensión? ¿No? Puedo ir jugando con valores para poder hacer cálculos que me permitan tener una mejor consideración de todos los factores que voy a tomar en cuenta para mi plan de izaje.